Episodio 1. Gerson Jara. Hola, bienvenidos al podcast. El podcast es una propuesta que esperamos se abra muchísimos temas, pero arranca esta versión con la historia y el patrimonio de Tauramena. Por eso hoy tenemos un invitado muy especial, muy importante. Él es un filósofo, es un administrador de empresas, él es un maestro en educación, pero además es un historiador empírico de ejercicio en cuyas manos tiene la historia de varios municipios de Casanare. Y hoy estamos aquí sentados con él porque justamente ha hecho un trabajo historiográfico en el municipio de Tauramena muy importante. Gerson Jara, bienvenido, un gusto tenerlo, para mí un honor de verdad tener este espacio, esta conversación con usted. Muchísimas gracias. Bueno, está aquí invitado porque usted por sus manos pasó este libro. Usted hizo este libro con un grupo de personas que ya vamos a mencionar, de Barro Blanco a Tauramena. De Barro Blanco a Tauramena nace yo digo que por una suma de voluntades, pero también por una suma de causalidades. Sí, total. ¿Cómo se da este Barro Blanco? Bueno, esto que ven acá, que es una documentación que luego hablaremos de ella, llega a mis manos en el año 2002, perdón. Y 20 años después fue que comenzamos esa historia. Y en esas, accidentalmente esta documentación iba a terminar en una basura que iban a botar. Por coincidencias o causalidades, termina en mis manos. Y bueno, cuando yo reviso, esto lo recibí en Bogotá, cuando reviso era parte de una serie de documentación antigua sobre Casanare. Estuvo en mis manos guardado todo ese tiempo. Y en plena época de pandemia, saliendo de pandemia, estábamos saliendo, la vida nos cruzó accidentalmente con la señora Zoraida Perilla. Alguien que ya en Tauramena, ella es una de las amantes y preocupada por la historia de su territorio y por el patrimonio, había hecho una serie de procesos que eran entrevistas a los más antiguos de Tauramena y tenían ese material ahí guardado. Nosotros por otro lado teníamos este material que era pues valiosísimo, que hablaba de Barro Blanco. Y por coincidencias que nos encontramos, nos hablamos y nos nació la ilusión, escribamos algo, hagamos algo. Luego se contó con el apoyo desde la alcaldía de Tauramena y la suma, obviamente, económica desde Geopar. Eso nos permitió diseñar un proceso que fue toda la reconstrucción historiográfica y etnográfica de lo que es el recorrido desde Barro Blanco hasta la actual Tauramena, 1961. Y quisimos comenzar a escribir y a reescribir, porque varias de las ideas que ya hacían sobre la historia de Tauramena estaban fundadas en algunos presupuestos, y muchas veces los presupuestos no tienen unos asideros totales y reales, o unas fuentes primarias de absoluta validez, que se convierten a la vez en unos paradigmas que se establecen como verdades y tal vez no es así. Eso pasó aquí. Eso pasó aquí. Aquí ya, por ejemplo, desmitificamos el cacique Mena, por ejemplo. Totalmente se desmitifica. Pero no vamos a hablar, a ver, yo voy a echar un poco para atrás, y es que Barro Blanco es el origen del municipio de Tauramena. Sí. Y a raíz de ese trabajo que usted mencionaba y de todas esas coyunturas, se da ahora sí la materialización de ese estudio, y usted mencionaba a alguien que tenemos que darle todo ese reconocimiento, y esa Zoraida Perilla, porque como ya usted lo mencionaba, ella desde hace mucho tiempo viene recopilando voces, testimonios, grabando, y viene escudriñando por la historia de Tauramena, que tiene sus pedazos mal contados, como usted lo dice, sí. Paradigmas que se vuelven unas verdades y que no tienen un asidero. Pero por cosas de la vida, primero llega a usted este material del cual ya iremos a hablar, porque es que aquí hay actas de 1700, de 1800, todo lo que tiene que ver con el origen de Tauramena, en ese momento de Tauramena. Lo que pasa es que cuando se crea la encomienda de Santiago de las Atalayas, una parte de la encomienda se llamaba San Guillermo de Taburamena, que era el vocablo original. Ya luego con la castellanización de la palabra desaparece la B y termina siendo Tauramena. La creación de esta población que tenía indígenas eran parte de la encomienda de Santiago.
Entonces habían indígenas que tributaban cada año en los censos, las 2 veces al año que había que hacer la tributación, y eso nos lo demuestran los diferentes censos que se encuentran en el Archivo General de la Nación, el listado de lo que tributaban y cuánto pagaban, bien fuera entonces en la moneda o en especie, cuando correspondía. Viene algo interesante, no sé si nos adentramos ya, ¿cómo inicia Barro Blanco? Sí, pero espere, detengamos un poco más ahí. Entonces, esto se da porque usted, por azar de la vida, en algún momento que estudia en Bogotá o que está en un proceso en Bogotá, le llega a sus manos este material. Y luego, por coincidencias, alguien le habla de una persona que en Tauramena es curiosa de la historia y se encuentran y hacen esa conjunción. Sí. Cuando usted se sienta con el alcalde del periodo 2020-2023, Tele Amaya, y él dice, me encanta, hagámoslo, y se suma la empresa privada también en un aporte maravilloso. De ahí, para tener el libro, ¿cuánto tiempo les tomó? Duramos 1 año y medio en tenerlo ya casi listo. También muchas coincidencias. Comenzar este proceso había algo con Geopar, y es que ellos usualmente no financian este tipo de investigaciones y este tipo de documentación por los riesgos que representa la producción de un texto que puede convertirse luego en unas verdades y que lleven el sello de Geopar. Entonces, si la investigación no está bien fundada o historiográficamente no está con las fuentes primarias, a ellos les deja una sensación de no tranquilidad y preocupación de que su recurso está siendo mal invertido y van a producir textos que no tienen la calidad académica. Una de las otras cosas que poseo, pues soy investigador de Colciencias, pertenezco a un grupo de Colciencias en categoría B y trabajamos investigación, entonces a ellos les daba como cierta tranquilidad pensar en que podían financiar este proceso. Luego viene todo el problema de la producción del texto, por supuesto el productor, el corrector de estilo, todo lo que esto requiere, y lo que te contaba un poco es la aprobación social. Yo le he preguntado a usted el Centro de Historia de Casanare y usted me cuenta un capítulo interesante. Hay como 2 centros de historias de Casanare. Ellos tienen unas vertientes que difieren en algunos temas, pero aquí el libro pasa a revisión, sí, y los 2 centros de historia de Casanare lo avalan. Sí, nosotros le pasamos al Centro de Historia de Casanare y a la Academia Casanareña de Historia. Los 2 revisaban nuestro documento y le dieron el aval, nos hicieron algunas sugerencias muy pequeñas, más de forma que de fondo, a la información, y por eso tiene el aval de los 2 centros históricos que existen acá en el territorio, más la revisión del Ministerio de Cultura, que nos envían una felicitación por el descubrimiento y por la apropiación de nuevo material que es valioso para la historia porque no se contaba entre lo que usualmente conocemos de los documentos que datan de la historia de Casanare. Bueno, este es un proyecto que se socializó en Tauramena hace 2 años exactamente, hace exactamente 2 años estábamos entregándole al municipio. Casi que no llegó. Casi que no llegó, lo sé perfectamente bien. Llegaba para el cumpleaños 60 de Tauramena. Sí. Y bueno, finalmente pudimos tenerlo para la gente, pero seguro que la gente de pronto no dimensiona lo que significa, por ejemplo, este mapa, tener este mapa, por ejemplo, que está dentro de ese paquete de documentos que usted tiene, ¿es de cuándo? Bueno, este mapa tiene además unas cosas interesantes. Cuando tú lo colocas a contraluz, si tú lo ves bien, ¿se alcanzas a notar? Sí. Hay un escudo. ¿Sí lo ves en translúcido? Sí. Y unos logos y unos nombres. Este era el tipo de papel que se producía. Y como no existían las figuras de las notarías, por así decirlo, el papel era el sello. El papel era el sello. Entonces usualmente tenían el sello real, que son estos sellos que se ven acá. Ajá. Estos sellos le generaban a la corona un ingreso además, sí, porque el papel sellado era lo que garantizaba que lo que estaba escrito en este documento era real y tenía una validez jurídica. Estos sellos que ven acá los generaba inicialmente el reino, pero también los revalidaba el virreinato. Y estos sellos salían por 2 años, entonces valía un documento de 1798 a 1799. La vigencia. La vigencia. Después de 1799 ya este papel no servía y la corona producía otro. Y en estos documentos donde hacían los negocios, las herencias, todos los documentos para tener validez. Lo curioso de este mapa, por ejemplo, es que siendo esta una colonia española, el sello que se encuentra acá no es un sello español, es un sello inglés. Propio. Es inglés, de la corona inglesa, que eran los eternos enemigos de los españoles.
Y aquí está, es el sello de Jacobo IV, el rey de Inglaterra, en su momento, bueno, en ese entonces la corona inglesa. No hemos podido encontrar qué hacía, por qué en ese papel es que justo está el mapa, y se levantó en ese, y no en un sello real, como todos los demás. Pero hacían parte del conjunto, o el legajo, que llegó a mis manos, y el legajo cuenta todo el proceso jurídico para el establecimiento de la nueva parroquia, que entonces sería población de Barro Blanco. En esta documentación, aparte del mapa, están los censos, y hay dos documentos muy interesantes. El acta de fundación de Barro Blanco, que está firmada por el virrey Pedro Mendinueta, y el nombramiento del primer cura, también por parte del virrey, lo que garantizaba, entre comillas, en ese momento, la presencia de la autoridad eclesiástica, que estaba ligada a la autoridad civil, y representaba pues todo el manejo que se daban entre estas dos autoridades. Había una parroquia, había una población. Total. Y eso nos lo habla el censo, que lo otro interesante que encontramos es la presencia de las comunidades afro. La diáspora africana presente en Casanare, en Barro Blanco, en el censo, hablan de la cantidad de esclavos y esclavas que existían. 77 vimos en el... Exactamente. 77 esclavos presentes en Barro Blanco, habla del poderío económico y de la producción que tenía esta población. Es decir, que lo que hablábamos anteriormente, se rompe un poco el paradigma de que llegó la población afro a Casanare por las palmeras y data de mucho tiempo atrás. Claro, mucho tiempo atrás. Bueno, Barro Blanco es posterior a Santiago de las Atalayas. Sí, señor. Digamos que entre finales de 1700... En 1775 se quema Santiago de las Atalayas. Otro de los incendios, porque es que tuvo varios incendios, pero el más voraz fue el del 75. Queda en entredicho porque el incendio arranca porque el cura, lo que datan los documentos, dejó encendidas unas velas y eso se encendió y se propagó el incendio por el pueblo. Que eran nuestros verdaderos orígenes, era Santiago de las Atalayas. Correcto. Y entonces Santiago de las Atalayas ha sido una población que ha fundado desde 1588 y era una encomienda. Al ser una encomienda, pues tenía un encomendero y este recibía toda la tributación del territorio. Era una ciudad que muchas veces fue atacada por los indígenas en represalias por las guerras que se daban entre los colonos y los pueblos indígenas. Y ahí era donde estaba la presencia de la iglesia, que hacía o que facilitaba de cierta manera a los indígenas una protección. Porque a cambio de los trabajos que estaban, estos indígenas estaban protegidos por los jesuitas en su momento a través de la hacienda Caribabare, Tocaría y Cravo, y hacía que ellos no fueran tributarios de la corona española, sino eran parte de la economía y el sistema productivo jesuítico. ¿Con su trabajo? Sí, claro, con su trabajo, por supuesto. Ese Santiago de las Atalayas entonces se quema y de alguna manera se tiene que reubicar. Claro, el pueblo se quema en 1775, Santiago de las Atalayas. Y el sacerdote se traslada, tenía unas tierras al otro lado del Cusiana. O sea, de Agua Azul para Tauramé. Correcto. Al tener unas tierras al otro lado del Cusiana, se fue para su hacienda y al lado se fue población de Santiago de las Atalayas, que era la confusión que teníamos hoy en día porque la mayoría de gente nos habla de Barro Blanco y nos lo ubica de la marginal de la selva hacia abajo, del Venado hacia abajo. Pero los mapas y las coordenadas nos lo situaban arriba, en la serranía. Y eso fue en los primeros meses la búsqueda de dónde estábamos y no había indicios hacia la parte plana, sino sobre la parte alta. Entonces, al estar allá, la población se traslada y comienzan la construcción de una nueva población. Esta población la arrancan a construir en 1778, que es el Barro Blanco. Pero viene una disputa, porque no todo el mundo se fue para Barro Blanco, algunos se quedaron en Santiago. Entonces empieza como una pequeña población. Sí, señora. Y ahí ya, digamos, la historia moderna que conocemos, pero como usted tiene una serie de documentos que datan de la época que ya les hemos hablado, más la información que ustedes tienen del Archivo General de la Nación, me imagino que del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, en fin, empezaron ustedes a buscar esa ubicación de lo que es Barro Blanco y me contaba usted cómo descubrieron dónde es Barro Blanco. Bueno, hicimos una planeación con el alcalde, con doña Zoraida, con una delegada de Geopar, porque a ellos ya al comenzar a encontrar que estuve cogiendo forma, y luego que teníamos las coordenadas, bueno, hay un mapa de Manuel María Paz, 1892. Este mapa de coordenadas de Manuel María Paz, él hace un recorrido. Recuerde que había venido la Comisión Coreográfica en 1853, había recorrido los llanos, y la Comisión Coreográfica iba levantando, que fue la primera orden que dio el gobierno para establecer nuestra geografía.
Entonces le dieron a una comisión, tiene que recorrer todo el territorio nacional y levantar el censo y levantar los mapas y levantar toda la información topográfica. Ellos lo hicieron. Cuando publican el atlas, nos publican y nos dan una ubicación en horas, minutos, en grados, horas y minutos, pero no nos dan segundos. Y ahí estaba el censo donde estaba Barro Blanco, que en ese entonces en la cuenta que hicimos habían como 6 poblaciones más acá en Casanare: Támara, Nuchía, Pore, Barro Blanco, Moreno, Chire, eran las existentes, porque habíamos acabado de salir de las guerras de independencia y no habían destruido varias poblaciones. Luego habíamos tenido ya la primera guerra de los Supremos, se nos habían dañado un poco de población y eso hizo que quedaran muy pocas. Al hacer este levantamiento, entonces nos ubican en un plano que encontramos y nos fuimos a buscarlo. Hacer el recorrido. Hacer el recorrido. Piso a piso. Llevamos el equipo de comunicaciones de la alcaldía y unos geógrafos que tenían todos los geolocalizadores. Claro, al no tener segundo nos bota kilómetros, nos hizo pasar al otro lado del Chitamena, pero no encontrábamos un vestigio o algo que nos facilitara encontrarlo. Ya en las búsquedas habíamos encontrado un contrato de 1892, prorrogado al 93 y terminado en el 98. Desde allá viene la contratación. Ah, sí, pero lo más interesante de esta contratación es que tenía un peaje. Entonces venía el camino de la sal que se establecía de Chámeza a Barro Blanco, ese camino. Y en ese camino quien lo construían, por supuesto, con dinero del Tesoro Nacional, pero quien lo construía, aparte de la ganancia por la construcción, tenía el peaje a 20 años para todo caballo o animales vacunos que pasaran por ese camino. O sea, más o menos como hoy. Ah, tal cual. Más o menos Así, una concesión. Una concesión, una pequeña concesión. Y entonces ubicaba peajes y hasta los valores de los peajes y todo. Y ese camino, ya eran las 4 de la tarde, todo el día ya nosotros con la tristeza de no encontrar el lugar. El señor de la finca nos cuenta que hacia un lugar cercano había algo que llamaban la capilla, porque yo le conté, no, es que no encontramos y lo único vestigio es un camino que debe ir de aquí hacia Chámeza. Entonces él nos cuenta que sí, que por la finca de él pasa una zona que era un camino antiguo que dicen que va hacia Chámeza, porque en Tauramena se corta, se pierde por unas partes y se vuelve a encontrar mucho más adelante y es el que continúa. Ese camino era la ruta de la sal, por eso Barro Blanco era importante, porque era la puerta al llano por la cual bajaba la sal desde Chámeza, atravesaba y se distribuía, porque ahí salía el camino hacia Sabana Larga, hacia Maní, hacia Orocué, hacia Santiago y la ruta hacia Pore. Eso ubicaba Barro Blanco en un cruce de caminos. Y en un cruce muy importante. Claro. Entonces, ¿encuentran finalmente ese día? Y el Señor nos dice, allá hay un sitio que llaman La Capilla. Y nos fuimos y claro, la emoción fue grande, eso parecíamos niños en una dulcería. Porque, curiosamente, el alcalde estaba más emocionado que todos buscando y diciendo el camino. Tú vas y encuentras parte de la entrada, todavía un muro de unos 5 metros, creo más o menos, no, un poco menos, de piedra, que está el muro, y las bases de lo que era la capilla del cementerio, porque alrededor usted recorre todas las bases y se ven las divisiones internas donde estaría por las construcciones, que eran construcciones preconciliares, las estructuras de las iglesias eran básicas. Entonces estaba la zona del fondo donde iba el altar, al lado del baptisterio y la sacristía, era algo pequeño, y están marcadas en bases de piedra alineadas y formadas todavía. Y alrededor de eso están los cúmulos que pertenecen a las tumbas, en esa zona que era un cementerio. Lo triste es que luego el cementerio seguía al pueblo, pero hay una gran depresión y un gran derrumbe que se llevó todo eso y desapareció. De ese hallazgo, que es un hallazgo arqueológico, ya tiene conocimiento el Instituto Colombiano de Antropología. Sí, esa fue nuestra primera visita. El ICANN. Luego la segunda visita fuimos nuevamente el equipo para ya con más detenimiento, intentar levantar como unos mapas. Y luego ya Covioriente nos apoya con un arquitecto por la gestión y por un antropólogo, arqueólogo, por la gestión que hace la alcaldía a través de doña Zoraida. Y fuimos a hacer la visita. Cuando él nos visita y concluye que efectivamente sí era un lugar de un asentamiento que cumple con todas las condiciones, y lo reportamos al ICANN. En este momento ya está reportado como un hallazgo arqueológico las ruinas de Barro Blanco, que fue el inicio de Tauramena, y un encuentro que ya tenemos dentro de los 3 sitios arqueológicos que tiene Casanare: las ruinas de Barro Blanco, los petroglifos de Sabana Larga, las ruinas de Pore. Pero bueno, ruinas de Pore. Está este resultado historiográfico, que ya lo dijimos, es la suma de esfuerzos de varias partes, de juicio, de verdad hacer un trabajo que ha sido revisado ya. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue en ese proceso? Bueno, la difusión de la información.
porque es que lo cual me parece maravilloso estos podcasts, porque es una de las maneras asertivas de llegar y difundir. De nada nos sirve una investigación si está en un anaquel y el pueblo no lo conoce. De nada nos sirve el conocimiento si está en bibliotecas y no es consumido por el pueblo. Entonces, algo muy importante es que el tauramenero comience a conocer su historia, porque así comienza a valorarla. Nadie valora lo que no conoce. Entonces van a entender el valor que tienen unas ruinas que tienen allá, unos caminos que ya hicieron un proceso interesante que fue los caminantes. Hicieron una ruta de caminantes organizado por doña Zoraida, siguiendo la ruta del camino antiguo de Barro Blanco hasta Tauramena. Estos procesos de difusión son lo que permite que esta investigación comience a dar sus primeros frutos. Y la otra es lograr el sello de imprenta del Instituto Caro y Cuervo, que es donde están ahora en revisiones. Esperemos el nuevo año a ver cómo viene, para que este documento no solo salga de una publicación local, sino nos convierta en una publicación de carácter nacional e internacional, que es con el Instituto Caro y Cuervo. Donde la rigurosidad Sí, claro, ellos avalan la rigurosidad científica e historiográfica y las fuentes primarias que están citadas en este documento. En Casanare, esta tarea de recopilación histórica y patrimonial es una lucha tremenda que se dan ustedes de una forma también un poco solitaria. Sí, y es una lucha de pasión, porque no es una lucha económica, esto no da dinero, pero da unas satisfacciones del conocimiento que no te imaginas cuando tú comienzas a encontrar y a hilar ciertos hilos finos y gruesos de la historia y comienzas a encontrar las fuentes, a decir, es que era por esto, es que era por esto, es que no es así como nos han contado. Y cuando tú comienzas a reescribir, te vas a encontrar con varias reacciones, la de, qué bueno que es esto nuevo, o la de, no, porque es que siempre han dicho que es así, usted está equivocado. Eso fue interesante y uno de los miedos que había, por eso el aval de todo lo que se planteaba. Bueno, eso suponemos que es lo que sigue, la difusión del conocimiento. Aquí nos quedan dos verdades importantes, y es que dos paradigmas descifrados, y es que el cacique Mena, por ejemplo, no existe, y ese origen achagua, ese significado de la palabra tauramena. Sí, la palabra inicial era taburamena, y la terminación mena significa aguas. Por eso el río Chitamena, la Aguamena y Taburamena, agua. Y el inicio, el prefijo tabu, hacía referencia a limpios, transparentes, por otras palabras, de vida, consumibles, aguas claras, aguas transparentes, aguas limpias, es lo que significa el territorio de lo que es Tauramena en el lenguaje achagua. Eso tiene una connotación interesante. Lo que pasa es que luego se quiso hacer una asociación además del tauros en el latín, pero eso no tiene nada que ver con el origen achagua. Es una connotación que pegaría muy bien con la defensa ambiental que tenemos, y además que tú ves, Tauramena tiene agua por todo lado. Sí, y tiene que ver mucho con esa defensa del agua y esa defensa y hasta esa consulta popular que hace parte, por supuesto, de la historia de Tauramena. Bueno, ese reconocimiento, Gerson, primero a usted y a todo ese equipo de trabajo, y creo que también es muy meritorio decir que ojalá todas las administraciones se enfocaran en hacer trabajos como este y también generar esas alianzas con la empresa privada, eso hay que decirlo. Sí, claro, tal. Esperamos, la verdad espero, por lo menos estos documentos están muy bonitos acá en mi casa, pero estos deberían estar en un lugar en Tauramena, porque es que este es su origen. Estos 78 folios que hay, están las actas del virrey, está el documento, esto debería ser parte del museo, parte del archivo, parte de algo donde Tauramena vaya guardando su historia y ya va guardando su reconocimiento. Entonces, ojalá esperemos que pueda llegar allá en algún momento y permanecer allá. Pues ojalá que así sea, Gerson. Y bueno, en cuanto a la historia, ya después de la conformación de Barro Blanco, ¿hasta dónde llega este Barro libro? Blanco. Bueno, el libro lo dimos en varios capítulos y tenemos la primera parte, que es cómo se fue organizando los llanos, hablar de la encomienda de Santiago. La segunda parte, que viene la creación de Barro Blanco en 1778, que se construye el pueblo, hasta cuando se crea por decreto del virrey en 1801 la población. Todo es un capítulo que cuenta los ires y venires, la pelea, porque los santiagueños acusaban a Barro Blanco de que se habían llevado cosas. Los de Barro Blanco decían que la justificación de los de Barro Blanco para que se creara la población es que el río Cusiana en invierno no dejaba cruzar al sacerdote desde Santiago a Barro Blanco. Lo cual era cierto. Lo cual era cierto.
Y lo mismo que por ese motivo necesitaban que se creara parroquia. Era una estrategia bastante inteligente de los habitantes, porque una vez que se creaba parroquia, antiguamente se consolidaba la población con derechos civiles. Por eso ellos pedían no crear la población, querían crear la parroquia. Y todo este sumario es todo el proceso que se dio con el escribiente para pedir y demostrar que Barro Blanco podía ser una parroquia. Y culmina pues con el nombramiento y el arqueo hacia 1801, y luego el censo de los indios tributarios de Barro Blanco en 1802, y en 1803 el primer inventario de bienes. Hasta ahí va bonito Barro Blanco, se crea, se consolida, pero recuerde que no llegan las guerras de independencia. En este proceso pues viene toda la... Bueno, aquí yo difiero un poco de la historia en que nos han contado, y es que nos han mostrado como Casanare, cuna de la libertad, entregando sus bienes, entregando su ganado y entregando sus hombres para una libertad. Pero aquí comienza el reclutamiento forzado. Tristemente no fue desde esa época. Claro, porque llegaban a una hacienda y le decían al dueño: ¿estás con nosotros o estás en nuestra contra? ¿Eres patriota o republicano? Republicano no, peninsular, apoyando a los peninsulares, realista. Entonces, si tú eres patriota, necesitamos animales y necesitamos obreros, o sea, que se nos conviertan en soldados. Si tú no estás de acuerdo, eres contrario a nosotros. Y se daban esos procesos. Entonces se comenzaron a llevar nuestra gente, se llevaron nuestro ganado, que con sangre pagamos la independencia. Al hacer ese proceso de desmonte, nuestros territorios se vienen al piso. Por eso el crecimiento entre la provincia de Casanare y la provincia del otro lado del Meta fue bastante difícil. Mientras que Casanare, después de la independencia, quedó en el olvido, el Meta comenzó a crecer, porque el Meta no tuvo carencia de ganado, no tuvo carencia de hombres. Casanare quedó en ruinas, y entonces tenemos la cantidad, y eso ¿cómo lo verificamos? Por la cantidad de reclamos que hay en el Archivo General de la Nación, pidiendo las indemnizaciones y todo lo demás por todo lo que se había llevado Santander y Bolívar. O sea, víctimas desde esa época. Claro, pero con la construcción de la historia a partir de Nabo de Arrubla, después de la Guerra de los 1000 días en 1911, comenzaron a endiosar nuestros héroes y contarnos la historia desde una... Necesitamos que el país se consolidara después de una guerra que nos dejó entre patriotas, entre colombianos muertos, la de los 1000 días de 1899 a 1902. Eso nos dejó destruidos. Entonces perdimos Panamá. Entonces estábamos en plena crisis, y el gobierno nacional dijo: la única manera es recontar la historia y colocar nuestros héroes de la independencia como unos grandes a imitar, y hablar de una consolidación del país para recuperar nuestra historia. Y eso hizo que los libros que nos enseñaran desde 1911 fue escrito con ese propósito: enseñarle a la población que lo mejor fue la independencia y que somos un país duro y somos fuertes, para evitar un poco todo el proceso de las guerras que nos dieron, que ahí entró Barro Blanco. ¿Qué pasa con Barro Blanco? Una vez que termina la guerra de independencia, lo comienzan a asociar a diferentes momentos, a diferentes poblaciones. Entonces, por ejemplo, en el libro tenemos como unos resúmenes de cada una de las fechas importantes antes de cada capítulo. A nosotros, 1897, cuando termina la guerra de los 1000 días, Barro Blanco se reporta como una población ya en ruinas. Resulta que durante la época federal, los Estados Unidos de Colombia y la República Federal, la Confederación Granadina, nombraban, por así decir, un intendente que venía, y él cada año hacía un informe. Esos informes los mandaba central a Bogotá, y al mandarlos a Bogotá comenzaba a contar el estado de las poblaciones. Eso fue lo que nos permitió a nosotros elaborar y encontrar varias cosas interesantes entre ellas. Entonces, por ejemplo, les cuento. Vean, en 1822 el general Santander crea en Barro Blanco un cantón militar, o sea que de allá hubo apoyo para la época de la independencia. Luego se nos pierde Barro Blanco en la historia, en documentaciones, porque no encontramos nada en el archivo general, ni en archivos privados. Periodo como muerto. Periodo muerto. Y la siguiente información es en 1852. Y en 1852 Barro Blanco se convierte en peaje. Primer peaje que tuvimos. ¿Qué es lo de la tributación? No, ese fue posterior. En 1855 Barro Blanco lo agregan a Taguana, que es otra historia interesante que hemos investigado, y es que hablamos de Yopal como que arranca apenas después de que los del Morro bajaron. Pero es que resulta que Yopal fue Taguana, y Taguana fue un cantón militar en 1700 y parte de la guerra de independencia. A eso le perteneció Barro Blanco, que es otra historia que algún otro día contaremos, que desmitifica la fundación de Yopal, porque nos cuentan Yopal a partir de 1915, 1917, con la pelea por la máquina de escribir y el sello de colocar ganados y todo lo demás. Pero tenemos una historia posterior que nunca la habían escrito porque los documentos no los encontrábamos. Cuando comienzan a aparecer estos nuevos documentos, comienzan a aparecer estas nuevas posibles verdades.
En 1856 aparece el mapa de la Comisión Coreográfica y titulan a Barro Blanco Cruce de Caminos, que ese fue el nombre que nos dio. En el 70 tenemos censos, en el 72 tenemos censo, en 1872 Barro Blanco lo agregan a Moreno, población de Moreno. En 76 es un corregimiento. Y en 1883 quieren, aquí viene el primer problema como comenzó a acabarse Barro Blanco. Resulta que para la administración pública de Barro Blanco no había gente letrada. Eran muy escasos los que sabían leer y escribir que habitaban Barro Blanco. Eso dificultaba todo el proceso para poder montar la administración. Y nos había pasado, o había pasado, que varios de los que venían de otro lado a hacer esas administraciones se iban y se robaban el dinero. Entonces Barro Blanco comenzó a caer en ruinas administrativos por carecer de personas que pudieran administrar. Entonces lo querían anexar a Orocue. Eso nos nombra el informe. En 1883 viene el primer intento y es cuando los de Barro Blanco quieren trasladarse más arriba a unos pequeños caseríos que habían que se llamaban Tauramena. En 1883 aparece por primera vez en los documentos el nombre de Tauramena como un caserío. Porque como estaba tan en ruinas Barro Blanco, y tenían otro problema, el problema del agua. Como no tenían acceso al agua potable en la época de verano, sufrían mucho y daban muchas epidemias. Eso hizo que Barro Blanco comenzara a decaer administrativamente y por cuestiones de salubridad. Y en 1883 está la primera carta de los vecinos de Barro Blanco por trasladarse a un sitio más sano, decían ellos, que estaba unos kilómetros arriba y que era un pequeño asentamiento que llamaba Tauramena. Eso nos coloca la primera vez a Tauramena, en el 83. O sea, en 1983. No, 1800. 1883, Ajá. Perdón, se menciona por primera vez a Tauramena. Como un pequeño asentamiento al cual Barro Blanco quería trasladarse. En 1888 viene el contrato. Entonces el gobierno nacional crea un contrato desde Chámeza hasta Barro Blanco para arreglar el camino de la sal y poder bajar la producción salinera de Chámeza al llano y en Barro Blanco el centro de distribución para bajar a Manillo, Orocue, Sabana Larga, Santiago de las Atalayas y pasar a Apure. Gerson, de Barro Blanco a Tauramena va hasta 1961. Hay que mencionar, yo quiero mencionar a algunas personas que no había mencionado antes. El grupo de historia de Tauramena inició con Doranelsi Rojas, Nubia Estela Contreras y Zoraida Perilla. Pero además, como ya lo habíamos mencionado, este trabajo tiene el aporte de Geopark, pero hay un enlace, fue la ingeniera Neila Parra, Sí. El alcalde Teleamaya, por supuesto, todo su conocimiento, su documentación, su trabajo juicioso para que hoy esté de Barro Blanco a Tauramena. La historia de Tauramena, hasta cuando es oficialmente un municipio. Que la gente lo tenga, que la gente lo lea, que hayan más ejemplares para que los colegios, los niños puedan conocer de dónde sale Tauramena y también un poquito por qué somos lo que somos. Mire esa coincidencia de dar una lucha y hacer una primera consulta popular por la defensa del agua en un municipio donde estamos, cuyo origen, el nombre es tiene el que ver con agua, las prácticamente aguas. no nos llamamos Mesopotamia, pues, Sí, sí, sí. y eso es algo muy coincidente y muy bonito, que hoy hayan vestigios de Tauramena en una tierra de donde el mundo Pongutá, que también hizo parte de este material historiográfico. Eso es un enorme gusto, pero se viene mucho más, ojalá, para seguir como documentando la historia que de 1961 a la fecha tampoco está totalmente documentada. Está totalmente documentada y además que en su momento escribirla era un poco peligroso. Y sigue siendo, quizá. Quizá, esperemos menos que antes. Pero esa fracción de esa historia, sobre todo de esa violencia paramilitar, está absolutamente sin narrar a detalle y merece también ser Esa fue una tarea contada. que habíamos hablado alguna vez con el alcalde, pero se nos quedó en paremos. Porque sí, es lo que sigue. Nos creamos como municipio, pero las luchas continúan. Y todo el tiempo estamos dando una lucha por, literal es un poco épico y poético, luchas que costaron la vida, costaron muchas vidas. Antes las costaron y las siguieron costando. Yo le decía a usted que en una entrevista que hice hace poco le hablaba a una persona de la época de la guerra en Tauramena. Me dijo, pero ¿cuál época de la guerra si todo el tiempo hemos tenido una Sí, guerra? mira, de hecho, aquí hay una fecha interesante, porque es que habíamos llegado hasta
ya finalizando 1897, termina la Guerra de los 1000 días, y en 1901 esto se reporta hay un documento de un obispo, Alegría, sí, y escribe el estado de las misiones después de la Guerra de los 1000 días. Entonces dice, Barro Blanco está en vida lánguida, extinguiéndose. Los sobrevivientes se fueron a un lugar que se llama Tauramena, y habla del desastre de la Guerra de los 1000 días en Barro Blanco. Eso significa que teníamos el problema administrativo, teníamos el problema de salubridad y luego el problema de violencia y conflicto. Eso hizo que los pocos habitantes que quedaran y que sobrevivieron tuvieran que irse a lo que hoy es Tauramena. Y en 1911 se coloca la primera escuela en Tauramena. Eso habla del proceso entre 1901 y 1911, fueron los 10 años que comenzó a configurarse Tauramena con población. Tanta población que llegó a tener niños, y el censo de la escuela nos dice cuántos niños y todo lo demás había, porque encontramos el documento del primer censo de la escuela Barro Blanco y el nombre de la profesora ese hallazgo de 1911. De ahí para adelante, al ya haber escuela, como parroquia ya, recuerde que ya habían cambiado las leyes, el concordato con la Santa Sede ya se había modificado, y en ese orden de edad la construcción del pueblo no significaba que tuviera parroquia. Entonces ya comienza a constituirse, el pueblo como parroquia comienza a depender de Chámeza, y venía el sacerdote de Chámeza a atender la parroquia, y se había todo este proceso. Luego llegan las hermanas, las monjas misioneras, que comienzan a construir las escuelas, y que cuando uno entrevista a muchas de las antiguas señoras matronas de Tauramena que tuvimos la oportunidad, recuerdan esa época en que ellas estudiaban, que estaba Sor no sé qué, Sor fulana, que hacía todo ese proceso. Y luego nuevamente volvemos a tener conflicto, del 48 al 53, toda la guerra del gobierno bipartidista, la participación de Tauramena, la participación de Eduardo Fonseca, Guadalupe Salcedo, los hermanos Bautista, y todo este proceso hasta que llega ya la pacificación. Y en 1961, gracias también a la gestión de mucha de la gente que tuvimos la oportunidad maravillosa de escuchar las grabaciones que ya doña Zoraida Perilla había hecho, esta señora merece un capítulo especial. Totalmente. Porque ella es la matrona de la historia de Tauramena. Y la gestora de esto. Total, sin ella no hubiese sido posible. Y la gestora posible también de este capítulo, de este podcast. Sí. Que haya inquietud por la historia y por el patrimonio es un homenaje que estamos haciendo también a esa inquietud, y hoy da como resultado un libro y da como resultado esta charla. Gerson, le agradezco su tiempo, le agradezco su trabajo, le agradezco compartirnos estos documentos y abrirnos las puertas de su casa y su conocimiento. No, a ustedes muchísimas gracias, me alegra muchísimo ver que estos espacios posibilitan la transmisión del conocimiento y posibilitan la apropiación social del conocimiento, porque es muy importante lo que les decía. De nada nos sirve el libro y los documentos guardados si no existen iniciativas como las que tienen ahora de los podcasts para que la gente comience a conocer. Esto quedaría guardado, muy poco se conocería. Entonces, de verdad, para mí es un placer y un honor haber participado en esta producción, y mil gracias por habernos tenido en cuenta. Gracias a usted. Bueno. El podcast con María Elvira Arboleda es un podcast original de la Alcaldía de Tauramena y la Fundación El Repique. Agradecimiento especial al alcalde Televoz Bonamaya por su interés en rescatar las voces y la historia del municipio. Producción, Fundación El Repique. Producción ejecutiva y creativa, Enfocarte Publicidad. Dirección, Brian Moreno. Producción, Sergio Molina. Conducción e investigación, María Elvira Arboleda. Coordinación logística, Lorena Ramos. Diseño de escenarios, Maye García. Iluminación, Cristian Vargas. Sonido, Johan Barrera. Música original, Joropo Indomable. Camarógrafos, Eliud Zárate y Ahmed Zárate. Cámara fija, Anderson Huertas. Edición y postproducción, Daniel Escobar y Daniela Camacho. Narración, Alejandro Vargas. Grabado y producido en Tauramena, Casanare.